Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí un día nuevo compartiendo el mensaje de Jesucristo con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Hoy en este día quiero compartir un mensaje que va a ser de mucha bendición, edificación y de mucha fortaleza al cuerpo de Cristo. Hoy voy a predicar este tema que lo he titulado La purificación de nuestra fe. Hoy quiero hablar de una historia bíblica que se encuentra plasmada en el libro de Job, a partir del capítulo 1, y voy a ir tocando ciertos aspectos de esta historia para darle sentido a este mensaje. Hermanos en Cristo, desde ya se les da la bienvenida a cada uno de ustedes y amigos que me están viendo por medio de este video, también sean bienvenidos. Si por alguna razón ustedes no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y déjenos ahí su apoyo, sus comentarios y sus likes, ¿verdad? Para seguir nosotros tomando fuerza en esto de la predicación del Evangelio de Cristo y así alcanzar a muchas más familias para que sean ministradas y bendecidas por este tipo de mensajes. La paz y el gozo de Dios sean sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, que nos están mirando a través de este video, que se conectan día con día para recibir la palabra de Dios. Hoy quiero predicar este mensaje que lo he titulado La purificación de nuestra fe. El libro de Job, capítulo 1, verso 2, dice de la siguiente manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Esta es la historia de un hombre llamado Job, un hombre que era temeroso de Dios en gran manera, que vivía en la tierra de Uz. Él se había sentado en esa tierra, hermanos en Cristo, y allí había puesto su campamento, allí había empezado su empresa, su negocio, y ahí él había sido prosperado por Dios. Este hombre hizo su vida, se casó, y a este varón, dice la palabra, le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Este hombre era un hombre muy usado por Dios, con una sabiduría y con una elocuencia para predicar la palabra de Dios extraordinaria, porque a veces lo que nosotros no entendemos es que creemos que estos hombres, así como Job, no predicaban el evangelio, solo porque la palabra de Dios no dé testimonio de que estos varones no predicaban el evangelio, no hablaban de su Dios. Nosotros creemos de que la sabiduría que ellos cargaban la usaban para negocios, para medios naturales y cosas así por el estilo, para hablar bonito. Pero no, hermanos, estos varones también anunciaban el evangelio de Cristo, predicaban el evangelio de Dios. Y uno de los varones que era muy elocuente y muy usado por Dios fue este hombre llamado Job. Este hombre da testimonio en la escritura de que la sabiduría de él era tan impresionante de que los príncipes le hacían preparar la mesa, la silla, y cuando él comenzaba a hablar, los ancianos, los jóvenes se tapaban la boca porque la sabiduría con la que este hombre hablaba era superior a la de cada uno de ellos. Este era el calibre de que había en este hombre llamado Job. Pero a este hombre le nacieron 7 varones y 7 mujeres, dice la palabra de Dios. Estos hijos de Job eran hombres que tal vez no seguían las mismas pisadas de su padre. Estos hombres no pasaban en comunión íntima con Dios Todopoderoso. No eran varones temerosos de Dios en ninguna manera. La vida y los placeres y la forma o el estilo de vida que estos hombres, hijos de Job, llevaban era totalmente diferente a la vida de su padre. No había mucho que aprender de los hijos de Job. Ellos no eran ejemplo para aquella juventud, porque toda la sabiduría que tenía su padre, ellos la habían menospreciado por los placeres de este mundo. Ahora, hablemos acerca un poquito de la riqueza de que este varón tenía. Este hombre se sentó en Uz y prosperó. Dios comenzó a bendecir la obra de las manos a causa de la nobleza de corazón que había en él, de la pureza que había en Job, de la forma como Job caminaba delante de la presencia de Dios. Así el Señor comenzó a bendecir
comenzó a prosperar y Job comenzó a hallar gracia delante de los ojos de Dios y Dios comenzó a bendecirlo en gran manera a este hombre. Entonces, si les cuento un poquito de la riqueza que este hombre tenía, lo podemos ver en el verso 3, dice de la siguiente manera. Aquí Dios habla cuánto este hombre había prosperado y dice la palabra de Dios. Su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta es la riqueza, el patrimonio que le había crecido, que había obtenido Job, andando en los caminos del Señor, haciendo lo bueno, haciendo bien y misericordia con los pobres, con los huérfanos, con la viuda, con el ciego, con el cojo. Job se dedicó a servir a su generación, a servir al pueblo. No así sus hijos. Sus hijos gastaban toda la riqueza de sus padres en deleites y en placeres de este mundo. Ahora, la vida de estos varones, hijos de Job, era totalmente diferente a la vida de su padre. Job era un hombre temeroso de Dios que ofrecía sacrificios continuamente al Dios Todopoderoso. Ahora, cuando este hombre comenzó a crecer y comenzó a enriquecerse, no solo creció, hermanos, en riqueza, sino que creció en una sabiduría tan impresionante de que no había gente más sabia en esos tiempos que este varón llamado Job. Ahora, prestemos cuidado a lo último que dice el pasaje bíblico que les acabo de leer acerca de la riqueza, de la prosperidad de Job. La parte última de este texto dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando la palabra de Dios dice acerca de este asuntito de que Job era más grande que todos los orientales, Job no solo era más grande en riquezas, sino que también lo era en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia. Porque en la tierra del oriente se levantaban gente muy sabia, era tierra de sabios, era tierra de gente muy preparada, era tierra de gente muy elocuente. Ahí se levantaban hombres llenos de sabiduría, de una sabiduría impresionante. Entonces, usted podrá decir, hermano Lester, ¿y usted cómo sabe de que en el oriente o los orientales eran gente sabia, eran gente preparada, eran gente que se levantaban ahí, hombres capaces, hombres inteligentes, hombres sabios? ¿Cómo me podrá usted demostrar esta parte que usted está diciendo de que Job era más grande en sabiduría, en conocimiento que todos los orientales? Mire, hermano, la palabra de Dios así lo testifica. Y le voy a leer un pasaje bíblico que está escrito en el primer libro de Reyes. Dice de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 30. Dice de la siguiente forma: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, aquí se va a dar cuenta de que cuando Salomón se levantó como rey en Israel, Salomón fue bendito en sabiduría, y la sabiduría de Salomón era más grande que todos los orientales, dice la Escritura. En el oriente se levantaban hombres muy sabios, muy capaces. En los días de Job no era diferente. Cuando la Biblia dice que Job era grande y superior a todos los orientales, lo superaba en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia y también en riquezas. Por eso le digo, hermano, que en el oriente se levantaban hombres muy capaces, porque también en los días de Salomón había gente muy sabia, más grande que cualquiera en el tiempo de Salomón. Salomón no tenía oportunidad alguna si no hubiera sido porque Dios lo había hecho sabio. Salomón no se podría comparar a la sabiduría que cargaban los del oriente. Así en el tiempo de Job había gente muy preparada en la tierra del oriente. Por eso la palabra de Dios así lo dice, que Job era más grande que todos los orientales, así como también Salomón en sabiduría superó a los del oriente y también a los egipcios, dice la palabra de Dios. Es por eso que cuando nosotros leemos la palabra, hermano, debemos prestar atención a lo que estamos leyendo y debemos estudiar la Biblia profundamente para que no nos perdamos estos pequeños detalles que son de mucha bendición y que enriquecen nuestro conocimiento y que nos dan más sabiduría y más elocuencia. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos muchas cosas que decir cuando estamos predicando el evangelio. Y lo bueno, hermano, de todo esto es respaldarlo con la palabra de Dios.
yo no le aconsejo a usted, hermano, que se ponga a hablar de su propia sabiduría humana, sino que use la palabra de Dios como referente para usted ministrar a Dios, para usted servir a Dios y servir al pueblo, y que el pueblo pueda recibir un banquete, un manjar de todo el conocimiento que Dios le ha permitido obtener. Ahora, avanzando en esta predicación, hermanos, estos varones de Job, hijos de Job, vivían y gastaban toda la riqueza de su padre Job en placeres, en deleites. Y Job se los permitía seguramente porque les amaba, tal vez porque era paciente con ellos, y Job tenía esperanza de que un día estos hombres se iban a convertir al evangelio de Cristo. Entonces, en Job capítulo 1 verso 4 dice acerca del comportamiento de los hijos de Job. Habla de las actividades que hacían los hijos de Job, y vamos a ver a qué se dedicaban los hijos de Job, qué era lo que ellos hacían, cómo ellos gastaban la riqueza de su padre. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice la palabra de Dios que este varón llamado Job tenía 7 varones, y hacían fiesta, dice la palabra, de día en día, cada uno en su hora, en su tiempo señalado. Entonces, usted se imagina si estos jóvenes hijos de Job eran 7 muchachitos que se tomaban el tiempo de hacer fiesta, cada quien en su casa. Ahora, la fiesta comenzaba por el hermano mayor, por el primogénito, y así en la secuencia llegaban hasta que el último de los hijos de Job ofrecía a él su fiesta a todos sus hermanos. Entonces, estos hombres pasaban 7 días de fiesta, 7 días de banquete. Ahora, mi pregunta que usted me está mirando aquí en este video, hermanos, si estos hombres podían pasar 7 días en deleite, supongamos de que la fiesta un día la hacían en la casa del mayor, otro día en la casa del más menor, y del más menor hasta que llegara el último. Entonces pasaban 7 días de fiesta, 7 días de placer, 7 días de banquete. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta escritura, este pasaje bíblico, nos damos cuenta, hermanos, de que estos varones pasaban 7 días embriagados, emborrachados, viviendo y disfrutando de las riquezas de su padre. Ahora bien, cuando hablamos de los 7 días de banquete que estos hombres hacían, de fiestas, o 7 fiestas que hacían, también debemos pensar nosotros en las 7 años que estaremos de bodas con el Mesías. Porque, mire, hermanos, sufrir 7 fiestas, 7 días seguidos en este cuerpo, esto es agonizante, esto es cansado, porque hay mucho desvelo y mucha embriaguez, hay mucha carga para el cuerpo. El cuerpo se fastidia y se carga mucho cuando la gente se dedica solo a los placeres de este mundo. Ahora, si estos varones lograban reunirse 7 días seguidos para celebrar esa fiesta que ellos hacían, usted se imagina si será carga para nosotros, con un cuerpo glorificado, un cuerpo liviano, estar 7 años en la presencia del Mesías, comiendo y bebiendo en las bodas del Cordero. Porque hay gente que cuando piensa en las bodas del Cordero, y cuando pensamos en esto de adorar a Dios continuamente, pensamos que esto va a ser un fastidio, que va a ser muy aburrido, porque tenemos que adorar a Dios tanto de noche y de día como lo dice la Escritura. Pero a veces no hemos entendido ni siquiera estos pasajes. Porque la palabra de Dios, cuando dice de noche y de día, lo dice para que nosotros entendamos, ¿verdad?, la magnitud de adoración que hay allá, la excelencia, las maravillas que Dios está construyendo continuamente en la presencia de Dios para cada uno de nosotros, para sorprendernos a nosotros. Y esto va a provocar que su pueblo le adore continuamente, que su pueblo le busque, que su pueblo se deleite. Pero en fin, hermanos, lo que quiero dar a entender en este pasaje bíblico es que a veces nosotros somos diligentes para obrar en nuestra carne. Podemos trabajar 7 días seguidos, pasar en banquete 7 días seguidos, pero no podemos pasar nosotros 7 días de ayuno, de rodillas, sin comer o sin beber, para ofrecerlos como sacrificio al Dios Todopoderoso. Estos hijos de Job, hermanos en Cristo, pasaban 7 días en placeres, en vicios, deleitándose, quizás haciendo de todo, hermano, en esos poris que hacían, pero
Yo le voy a saber decir, hermano, en la presencia de Dios no duraban ni un minuto, porque lo que pasa, hermano, que nos gusta disfrutar los placeres de este mundo y deleitarnos en esta carne, pero pasar ofreciendo horas de sacrificio a nuestro Dios, no nos gusta pasar ofrecerle sacrificio continuo al Dios Todopoderoso a través de ayuno, a través de alabanza, a través de adoración. Solamente comenzamos en 20 minutos, nosotros ya estamos abostezando cuando estamos adorando en los cultos, cuando estamos adorando en las reuniones de la iglesia. Pero así era, de esta manera como estos varones se gastaban las riquezas de Job, su propio padre. Todo iba bien en la vida de Job, todo iba bien en la vida de sus hijos. Job crecía en sabiduría, Job crecía en riqueza, sus hijos se seguían deleitando en placer hasta que esto llegó a su fin. Porque yo le voy a saber decir, todo aquello que nosotros hacemos que no va de la mano de Dios, en su momento será probado por el Dios Todopoderoso. La fe de este hombre llamado Job tenía que ser probado y llegó su tiempo de que Dios probara la fe de Job. Job capítulo 1, versos 6 al 9, cuenta la palabra de Dios de la siguiente manera y mire lo que dice. Un día se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí viene el tiempo de la prueba. Aquí se acerca el tiempo de probar la fe de Job. Si Job era verdaderamente hijo de Dios o lo amaba por todo lo que Dios le había dado. Ahora, yo le voy a saber decir a través de esta predicación, hermanos, la fe de cada uno de nosotros debe ser probada. Si usted es usado para predicar el evangelio y Dios lo usa en sanidades, en milagros, en lo que lo use ministerialmente hablando, ese mover que hay en el Espíritu de Dios, tarde o temprano, Dios lo va a someter a usted a una prueba para ver si permanece, para ver si esa búsqueda suya es porque realmente le ama o porque ama la fama que le ha venido por causa de esa unción que permanece sobre usted. Ahora, si Dios lo ha progresado en el negocio, en la riqueza, Dios también lo va a probar para ver los asuntos que hay en su corazón. Hay mucha gente que es sabia, que es elocuente para hablar, que tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. También cada uno de nosotros vamos a ser probados en la área que Dios nos está usando. Dios nos va a probar, hermanos. Es por eso que yo le digo, preparémonos y no nos busquemos problemas con el Dios Todopoderoso. Aprendamos nosotros a crecer en nuestros bienes, en nuestra riqueza, pero no nos olvidemos, hermanos, de ser humildes, de ser pacientes con los demás, de amar al pueblo, de servirlos de todo corazón, de ministrar la palabra de Dios con sabiduría, pero también con humildad, hermanos en Cristo, porque lo que pasa es que cuando Dios nos comienza a bendecir o nos comienza a usar en el ministerio, nos volvemos nosotros personas arrogantes. Pensamos que somos los últimos que hemos de anunciar el evangelio y exigimos más honra que presencia de Dios que cargamos nosotros mismos para ofrecer al pueblo que nos ve, al pueblo que nos escucha. Entonces, este es el cuidado que debemos de tener. La postura en el corazón de Job no estaba bien. Job pensaba de que él lo sabía todo. Job pensaba de que él era igual a Dios, que podía hablar de igual a igual con el Dios Todopoderoso. Pero Dios tenía que sacar toda esa pudrición que se había formado en el corazón de Job, que no le permitía ir a un nuevo nivel en conocimiento, en sabiduría. Por eso Dios lo tuvo que reducir y quebrarlo como una vasija para enseñarle a Job que la verdadera sabiduría de Dios no se jacta, que la sabiduría de Dios no es prepotente, que la sabiduría de Dios es humilde, que la sabiduría de Dios ama, que la sabiduría de Dios perdona, que la sabiduría de Dios es excelente. Pero él tenía una sabiduría que procedía de Dios, pero la había contaminado con la sabiduría que es en lo natural, en los hombres, que se obtiene por conocimiento o preparación en este mundo. Ahora,
Usted podrá decir, hermano, pero si este hombre, la Biblia da testimonio de cómo él era de bueno, que las cosas que él hacía, pero es que todo lo que hacía él era bueno. La posición en la que él estaba en su interior era la incorrecta, porque si usted lee todo este libro de Job, cuando él cae en la aflicción, comienza a salir todo lo que había oculto en su corazón. Y eso era justamente lo que Dios quería drenar. Perdón, hermanos. Eso era justamente lo que Dios quería drenar del corazón de Job. Esa dolor, esa amargura que había en el corazón de Job, eso de que él creía que era muy sabio, eso que él creía que era muy inteligente, eso era lo que Dios quería sacar del corazón de Job. ¿Se da cuenta usted de que en un momento cuando Job comienza en uno de sus discursos, él comienza a decir de que si le permitieran a él ver a Dios, él hablaría con Dios y él saldría bien librado de la presencia de Dios? Porque al exponer yo mi causa, dice Job, yo saldría bien librado para siempre de mi juez. En esa parte nosotros estamos bien equivocados. Nosotros creemos que llevamos vidas justas, que llevamos vidas santas delante de Dios, que no tenemos nada nosotros de qué arrepentirnos, y es allí donde realmente estamos bien equivocados. Hasta por hacer el bien, dijo Salomón, nosotros pecamos. No hay hombre que haga el bien y que nunca peque. Hasta haciendo el bien nosotros pecamos delante de nuestro Dios. Entonces, esto nos da a nosotros un nivel y un calibre y nos permite ver la dimensión, la grandeza, el poder de nuestro Dios. Que nosotros, por mucha sabiduría que adquiramos de Él, por mucho conocimiento que nosotros tengamos, nosotros nunca nos podemos parar de tú a tú a hablar con nuestro Dios. Pero yo le voy a saber decir, hermano, la sabiduría de nosotros, la fe, todo lo que hay en nosotros debe ser probado, purificado por nuestro Dios. Porque es así, cuando Dios nos mete en la prueba, cuando Dios nos mete en la aflicción, es allí donde todo lo que hay en nuestro corazón va a salir a la luz. Dios no quiere que nosotros carguemos con ese tipo de situaciones dentro de nuestro ser interior. Hay gente que va a ser molida y va a ser quebrada porque no ha podido perdonar. Hay gente que no ha podido perdonar a su hermano, aquel que le ofendió. Y va a tener que Dios reducirlos, así como redujo a Job, para sacar toda la pudrición que hay en sus corazones. Hay gente que se ha ensoberbecido a causa de la riqueza y va a tener que venir Dios y procesarlos duramente para hacerlos entender que lo que Dios le ha dado así ha sido simple y sencillamente para que nosotros ayudemos a otros. Entonces, hermanos, si conocemos la palabra de Dios y conocemos los juicios de Dios y la voluntad perfecta de Dios, hay que andar nosotros humildemente, como dijo Isaías, el profeta Isaías, hablando de la vida del rey Ezequías. Ezequías, después de la prueba de la aflicción, él dijo que andaría humilladamente delante de la presencia de su Dios, porque habían hombres como este varón que se había exaltado delante de Dios, así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, que él se elevó allá en la excelencia y se envaneció su corazón delante de Dios hasta ser quebrantado. Después de los 7 años de prueba que le vinieron, este hombre alza la vista al cielo y reconoce y da gloria al Dios Todopoderoso. Entonces, no esperemos nosotros ser sometidos de esta manera, hermanos, y quebrantados por nuestro Dios por causa de que nuestro corazón se ha envanecido. Hay gente que ya cayó en la avaricia, hay gente que ya cayó en la vanidad, andan en la vanidad y Dios te va a tener que purificar para sacar todo lo que hay en tu corazón que se llama vanidad, que se llama orgullo, que se llama altivez en nuestros corazones, hermanos. Hay que andar nosotros bajados abajo al piso, hermanos, en este caminar con Cristo para que no pasemos este tipo de pruebas. Sin embargo, no te estoy diciendo, hermano, de que no vamos a ser probados. Vamos a ser probados, vamos a tener que ser purificados por Dios. Así como el oro se pasa por el fuego, así nuestros corazones van a tener que ser pasados, sometidos a pruebas, a aflicciones continuamente. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, en este pasaje bíblico. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Un día Satanás se presenta delante de la presencia de Dios. Y Satanás aseguraba de que Job no temía a Dios de balde. Algo había hecho Dios para que Job le temiera. Entonces, un día se presentaron, dice, todos los hijos de Dios
a la presencia del Rey de Reyes, y también venía Satanás con ellos. Job capítulo 12, verso 10 dice de la siguiente manera. O vamos a leer el verso anterior. Job capítulo 1, versos 6 y 9 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí miramos que esta era la excusa de Satanás. Satanás buscaba una excusa para destruir a Job. Ahora, todos sabemos que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios y que Él es el acusador de nuestros hermanos. Esto no debería ser extraño para nosotros, el cuerpo de Cristo, saber de que Satanás nos acusa continuamente delante de la presencia de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. ¿A dónde? Al lago de fuego, hermanos. Ahora, usted tiene que saber que todas estas acusaciones que Satanás hace tienen que ser probadas delante de nuestro Dios. Pero hay una herramienta que nosotros tenemos que se llama arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, entonces Jesucristo, que está sentado como abogado a la diestra del Padre, entra en acción y Él nos defiende de todas las acusaciones que hace Satanás. Es por eso que nosotros debemos vivir delante de Dios con un corazón limpio, arrepentido, recto delante de Él, arrepintiéndonos cada día, buscando el rostro de Dios, porque pecamos, fallamos a Dios continuamente. Y debemos nosotros ir ligeramente a la presencia de Dios y arrepentirnos de todo nuestro pecado, para que el abogado que tenemos en el reino de los cielos, Él nos pueda defender de toda acusación que hace el enemigo. Entonces, Job tuvo que ser quebrado, hermano, y reducido, y todos conocemos la historia, que Dios permite al enemigo que reduzca a Job, que le quite toda la riqueza. Le quitaron a sus hijos, le quitaron a su negocio, le quitaron toda la hacienda que tenía Job. Todo lo perdió Job en un mismo día, y sabemos de que esto lo hizo Satanás, porque el Señor le permitió destruir a Job. Ahora, Job capítulo 1, versos 10 y 11 dice: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu misma presencia. Aquí está el enemigo demandando, haciéndole una petición a Dios para que destruya a Job. Yo le voy a saber decir, hermano, cuando usted ya se envaneció, Satanás lo sabe. Cuando usted ya se llenó de envidia, Satanás lo sabe. Cuando usted no ha podido perdonar a su hermano, Satanás también lo va a saber. Cuando usted anda ya en la vanidad, también lo sabe. Y estas son las razones por las que Satanás se presenta a hacerle peticiones a Dios. Él va y le dice, cuando Dios le da testimonio de usted y de mí, y le habla así de la siguiente manera, y le dice: ¿no has considerado a Julanito como él se porte delante de mi presencia? Entonces, ¿acaso, dice, este hombre teme a ti de balde? Déjame que pruebe esa vanidad que hay en él. Déjame que sacuda esa arrogancia que hay en él, a ver si no se aflige y se aparta de tu camino y maldice este caminar en el que está. Entonces, la razón, hermano, por la cual Satanás va a demandar algo de nosotros delante de la presencia de Dios, es porque nosotros dimos motivo. Es porque nosotros ya nos apartamos de la verdad de Cristo. Es porque nosotros ya andamos en altivez. Y estas son los tipos de peticiones que va a ir a hacer Satanás delante de nuestro Dios para ponernos en prueba, para ponernos en aflicción. Pero claro está, hermano, Satanás tiene una petición y tiene, ¿verdad?, un poder limitado cuando se trata de destruir al hombre, cuando se trata de destruir a la mujer o de ponernos en prueba o en aflicción. Todo va a ser conforme a lo que Dios le dijo. Entonces, si usted ha caído en alguna prueba, en alguna aflicción, hermano, en la fe que me ve a través de este video, sea pronto usted para arrepentirse. Y si usted todavía
anda ahí comenzando a envanecerse, a llenarse de orgullo, bájese lo más pronto que pueda, hermano, antes de que le vengan los juicios de Dios. Porque Satanás está atento, viendo cada uno de nuestros movimientos, a ver qué hacemos. Hay gente que ha caído en la prueba ahora mismo y que no entienden por qué están en la prueba. En pruebas económicas, en pruebas de enfermedad. Han perdido la salud, han perdido sus negocios, han perdido su familia, su hogar, su matrimonio. Pero déjeme decirle, hermano, que después de la prueba, Dios lo va a purificar y lo va a pasar por el fuego. Pero después de la prueba viene la retribución, viene el pago de Dios. Porque todos sabemos lo que le pasó a Job. Después de que lo perdió todo, Dios le pagó el doble de lo que este hombre tenía. Ahora, Santiago nos da un consejo a los que estamos pasando por prueba, por aflicción. Santiago capítulo 1, verso 2, para terminar este mensaje, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La prueba no es para que estemos afligidos, no es para que estemos lloriqueando todos los días. La prueba debe ser gozo en la vida del creyente. Cuando somos verdaderos creyentes del Mesías, cuando estamos en prueba y nos alegramos y nos gozamos, dice el Señor, estas son señales de que somos verdaderamente hijos de Dios, aceptados por Dios. Porque todos los apóstoles, cuando los azotaban, cuando los golpeaban, estos hombres no salían renegando ni llorando, salían gozosos de haber sido hallados dignos de padecer por causa del evangelio de Cristo, dice la palabra de Dios. Aquí nosotros estamos en pruebas, en aflicciones continuamente, pero estamos haciéndolo, sufriéndolo por causa del nombre de nuestro Dios. Este es el mensaje, hermanos, que quería anunciarles, ¿verdad? Si la voluntad de Dios nos permite, hermanos, traeremos otro nuevo mensaje para edificación del cuerpo de Cristo la próxima semana. Que Dios les bendiga, hermanos en Cristo, y que Dios les guarde. Que la paz de Dios reine en sus corazones y en todos sus hogares y en toda su familia. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicándoles el evangelio a todas las naciones. Que la gracia de Dios nos acompañe infinitamente, hermano. Saludo a todos los pastores y ministros alrededor de todo el mundo entero que anuncian este evangelio, que predican este evangelio. Un saludo hasta Honduras, hasta el Parque Central, a mi hermano y pastor Kevin Randy, que está predicando el evangelio. Sigue avanzando ahí en la predicación, hermano. Síguete esforzándote en este camino. También aprovecho este medio para saludar al pastor Alex Alonso, hasta allá Choloma, Cortés, Honduras, que está predicando el evangelio ahí, a él, a todos sus servidores, ministros y líderes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Se les ama desde la distancia y se les aprovecha este medio para saludarles y bendecirles. En el nombre de Jesús, amén y amén.